Ya estamos entrando. Tengo un moscardón aquí. Hola, hola, hola a todos. La comunidad de lectores de Red Libresco les da la bienvenida. Hoy es un día muy especial, un día muy esperado, y es que hoy estamos celebrando una edición más de esa tertulia libresca con escritores que hoy se engalana con la presencia de cuatro maravillosos seres humanos, cuatro maravillosos escritores, con quien nos hemos contactado directamente hasta Chile, Barcelona, Madrid y República Dominicana. Es un placer para mí, ¿verdad?, presentarles a Fernanda Vargas. Tenemos por acá a Pepa Fraile, tenemos a Ingrid Gómez y tenemos también a Javier Torras de Ugarte. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber aceptado esta invitación para compartir este espacio con la comunidad de lectores de Red Libresco, y gracias a todos, a las personas también que se están conectando a través de este Facebook Live, porque ustedes son los que hacen posible ese maravilloso evento. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Brisedia Pava. Yo soy la fundadora de la comunidad de lectores de Red Libresco, y en el bajo mundo de los libros todos me conocen como Bris, así que pueden llamarme Brisa Secas. Y bueno, por favor, tomen, busquen sus lugares, su rincón favorito, en su hogar, en su trabajo, donde quiera que se encuentren, porque estamos a punto de iniciar esa tertulia. Les recuerdo los objetivos de esta maravillosa tertulia: es que los lectores los conozcan, que amplíen su repertorio de libros y de autores, porque muchas veces hay tantos libros hoy en día que es muy difícil para los lectores encontrar su siguiente lectura o simplemente un libro que leer. Hay muchas veces me ha tocado lectores que terminan abrumados porque no saben elegir su próxima lectura o simplemente un libro. Así que hoy se va a solucionar eso. Otro de los objetivos es que los lectores conozcan su trayectoria literaria, que conozcan cómo iniciaron su carrera y que conozcan qué fue lo que los motivó a adentrarse en este maravilloso mundo de los libros, que sepan de qué va cada uno de sus libros en voz de sus propios autores, porque qué maravilla que tú encuentres tu próxima lectura, y más que nada recomendado en voz del propio autor. Eso no tiene precio para los lectores, ¿eh? Y número 4, que sepan dónde han publicado su libro o dónde están publicando sus libros, porque es menester importante que todos los lectores sepamos con claridad dónde y cómo buscar sus libros. Así que para que todo esto sea posible, vamos a pasar a una primera ronda donde todos los escritores van a presentarse, van a decir dónde radican actualmente, van a decirnos desde cuándo se dedican a escribir, y pueden ir presentando sus libros de esta manera para que los lectores que nos están viendo conozcan todos y cada uno de sus libros. Al final de esa ronda les recuerdo que vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Recuerden, todos ustedes que nos están viendo pueden dejar sus comentarios en el chat y los iremos leyendo, mediante avanzamos en esa tertulia. Comenzamos esa ronda con Fernanda Vargas. Fernanda, te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Liz. Bueno, me llamo Fernanda Vargas, yo soy de Chile, Valparaíso, y bueno, yo en realidad comencé a escribir como a los 14 años. Inicialmente yo no leía mucho, la verdad, y tampoco escribía mucho, pero hubo un momento en el que yo dije, a mí me gustaría escribir sobre algo así parecido, y lo primero que se me vino a la cabeza era como muy mágico, porque yo soy escritora de fantasía. Actualmente soy escritora de fantasía y escritora de romance, pero más me dedico a la fantasía en realidad, o a los géneros mezclados, que serían el romance y la fantasía. Y yo como que quería inventar mundos nuevos, como cosas mágicas, como que las cosas normales se pusieran en un contexto mucho más mágico. Así que yo empecé a los 14 años con cuentos muy chiquititos, microcuentos, muy para niños, la verdad. A pesar de que tenía como 14 años, mis cuentos en esa época eran muy para niños, eran como juegos mágicos, pero después como que empecé a imaginar cosas más extrañas, como juegos que te asesinaban. Sí, eso fue muy raro, la verdad, porque más encima mis compañeros de clase como que me ayudaban en eso, así que ni les cuento lo que sucedía en esos cuentos, la verdad.
Bueno, actualmente ya llevo varios años, no voy a decir cuántos años tengo, no voy a hacer que calculen mi edad, pero llevo varios años ya escribiendo, pero profesionalmente llevo como 2 años, porque antes no, me dedicaba así como, voy a escribir un cuentito, aquí, voy a escribir a esto por aquí, como que escribía cada 3, 4 meses, a veces no escribía en meses, pero ya profesionalmente me he dedicado hace dos años a esto de la literatura, y mi primera aproximación a la literatura en realidad pues, fue por relatos publicados en libros, que en estos momentos los voy a mostrar. Este es uno que se llama Imaginarias. Esta antología es publicada totalmente por mujeres, editada por mujeres, la portada es de mujeres, todas las personas que están publicadas aquí son mujeres. Y ese fue mi primer acercamiento a la antología, la verdad. Y fue la verdad una experiencia maravillosa, porque nunca había publicado en físico. Y la verdad es que le fue muy bien a esta antología y sigue estando en boca de la gente en estos momentos. Y justamente hoy día, para hacer promoción, hoy día se publica el audiolibro de esa antología. Justamente hoy día se publica el audiolibro, así que no se lo pierdan, por favor. Y bueno, dadas las casualidades, un mes después, se publica esta antología. Se me ha olvidado mencionar en las editoriales. Esta la publiqué con Triada Ediciones, que está ahí el lobito. Y esta la publiqué con Fénix Dorado, que ahí está el... Así que, y hace unos meses, como en, si no me equivoco, en octubre o noviembre del año pasado, publiqué esta, Tu mirar, mi sentir, con Romance y Letras, que fue como el primer cuento de romance así como oficialmente que pude publicar. Pero ya, ¿cómo se llama esto? Como tengo que recargarlo porque hay algunos que se confunden, estos no son mis libros, son libros que yo logré publicar porque hay un cuento ahí en esos libros. No es que todo el libro sea mío, no. Es un cuento que hay en esos libros, de varios cuentos que existen de varios escritores. Y las dos que le mostré, como Tu mirar, mi sentir, Imaginaria, son puras mujeres nomás. Mundo ya es una antología de hombres y mujeres. Y bueno, después de esto, actualmente yo empecé a publicar por Wattpad, que si no lo conocen, es una plataforma web donde muchos escritores pueden publicar y también leer. Y en esa plataforma tengo mi primera novela, que la escribí hace muchísimos años y que pasó por varias ediciones y cosas parecidas, pero por fin la pude publicar después de varios años de trabajar con ella. Y otra novela que se llama Caídos, la otra se llama Fatum y la otra se llama Caídos, que es como más de ángeles, como en un mundo medio futurista, podríamos decírselo, como en un mundo ya no existe la tecnología y que está todo destrozado, en pocas palabras. Y bueno, a ver qué más. No, en este momento no he ganado premios, pero sí he estado participando en concursos en Guapa y me gané un premio que fue como el primer lugar en un concurso que hicieron. Y eso más o menos podría decirlo. Actualmente, este año voy a seguir publicando más novelas porque tengo que publicar la segunda parte de Fatum. Tengo otra novela que está esperando por mí, que yo creo que va a ser como a fin de año que la voy a publicar, que justamente es la novela de este relato, del relato que sale aquí. Así que eso sería. Gracias, Fernanda. Bueno, ahora pasamos con Pepa Fraile. Pepa, te cedemos el uso de la voz. Bueno, pues nada, Bris y compañeros y compañeras, muchísimas gracias por esta oportunidad, por dejarnos entrar en vuestros ordenadores y en vuestros móviles, en un encuentro que, como decíamos antes, ¿no? Tan internacional y tan de lujo, porque es increíble, ¿no? Lo que puede conseguir que nos conectemos desde tantos diferentes sitios. Bueno, pues mi nombre es Pepa Fraile. Y a ver, ¿qué os puedo contar? La edad, pues no, ya la averiguaréis en la página web donde dice qué año nací. Bueno,
Actualmente tengo publicadas 6 novelas. Bueno, ahora mismo no estoy en Barcelona, pero mi lugar de residencia es un pueblito de Barcelona, a pocos kilómetros de la capital. Y como os decía, soy autora de 6 novelas hasta la fecha. Yo empecé a publicar en el año 2014, con mi primera novela que se titula Las 7 verdades de Elena. Antes hemos hecho lo de compartir pantalla, ahora me sale aquí. Como estoy en unos días de vacaciones, no he podido traerme los libros en físico. Esta fue la primera novela que publiqué y que, digamos, que dio el pistoletazo de salida a esta ficción que poco a poco se ha convertido en algo más que una ficción. Eh, un tiempo más tarde, no mucho más tarde, publiqué una segunda novela, que es El secreto de Amalia, que ahora os la muestro. El secreto de Amalia. Aquí está. El secreto de Amalia. Esta fue publicada poco después de la segunda y bueno, pues ya me fui animando porque cuando yo empecé a escribir, yo soy autora autopublicada, cuando empecé a escribir pues desconocía por completo todo este mundo de Amazon, de poder publicar sin editorial y bueno, me lancé un poco a la piscina con el miedo que me imagino que nos lanzamos todos. Y la verdad es que esa primera novela, Las 7 verdades de Elena, tuvo su éxito, tuvo su público, la gente empezó a conocer cómo escribía y la verdad es que eso me animó a seguir escribiendo. Un tiempo más tarde llegó el nombre oculto aquí, no sé si la podéis ver del derecho o del revés, yo la veo del revés, pero luego después os comparto una pantalla en la que podéis ver las 6. El nombre oculto de Cassandra. Como podéis ver y como también comentaba Fernanda, en mi caso también suelo escribir con personajes femeninos principales. Y hasta la última novela que he publicado, incluso en todos los títulos de esas novelas, el nombre de la protagonista venía dentro del título de la novela. Es algo que me había movido desde siempre y la verdad es que es algo con lo que me identifico mucho y la verdad es que lo disfruto, escribir desde la mirada de mujer. Después del nombre oculto de Cassandra, llegó esta novela que es El Círculo de Alma, una novela que me ha dado muchísimas alegrías. Y fue una novela que presenté por primera vez, que han sido 2 veces las que me he presentado al premio Amazon y estuvo súper bien posicionada durante todo el tiempo del concurso y bueno, se sigue leyendo. Es una novela distinta a las otras, que ya os explicaré si un caso a lo largo de la tertulia cuando vayamos hablando. Después del Círculo de Alma llegó la penúltima novela, que ahora no la encuentro aquí, que es Lucía y el reposo de las palabras. Luego la veréis. Volvemos a trabajar con personaje femenino potente, con historias de mujeres pues que luchan por sus logros, por sus objetivos, que tienen mochilas importantes en el camino, pero que siempre consiguen librarlas de alguna manera. Y después de 2 años y pico en el que no había publicado nada, hace unos meses salió la última novela que he publicado, que es Señora y Alfa, El Tornado. Señora y Alfa es una novela de un corte un tanto distinto. Aquí, como veis, no sale el nombre de la protagonista, pero viene siendo lo mismo, una novela en la que la mujer toma toda la fuerza de la trama a lo largo de la historia. A lo largo de estos años, desde 2014 a ahora, también he participado en diversas antologías solidarias, he escrito para diversos grupos de autores. Y bueno, la afición que me llega a describir, pues yo no escribía cuando era pequeña, sí que escribía, pero no con ese objetivo de publicar. Pero sí que es verdad que a raíz de también los estudios, soy periodista de formación, esa inquietud por explicar las historias y la curiosidad que me despiertan, tanto las historias reales que conozco como las que mi cabeza es capaz de imaginar, tuve muy claro que alguna vez iba a escribir. Y ese momento llegó en ese año en el que, bueno, pues ya tenía resueltas algunas cosas de la vida cotidiana, por decirlo así,
y me lancé a la aventura de escribir y de publicar. Y bien, pues yo diría que hasta ahora esta es mi presentación. Gracias, Pepa. Bueno, continuamos con esta tertulia libresca, pero antes de pasar con Ingrid, me gustaría saludar a las personas que están conectadas. Vanessa Belizón dice buenas tardes a todos. Rosa María Blanche dice buenas tardes, linda tarde para ustedes también, Rosa y Vanessa. Gonzalo Fernández dice hola, un placer estar aquí con estos grandes escritores. Un abrazo para todos. Abrazo para ti también, Gonzalo. Gonzalo estuvo en nuestra tertulia pasada y pues también estuvo muy padrísima, muy divertida y sobre todo muy, muy entretenida, con gran aprendizaje. Chloe García, buenas tardes desde el Estado de México. Ella forma parte de nuestra comunidad. Gracias, Chloe, por tu apoyo. Ramón Enrique Moreno dice hola a todos, que tengan una buena tarde. Saludos desde Sinaloa, México. Y bueno, pues esperamos que más personas sigan conectadas, compartan esta tertulia para llegar a más lectores y de esa manera ustedes están ayudando a un lector, pero también están ayudando a un escritor a compartir sus obras. Bueno, continuamos con Ingrid Gómez Natera. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos los que están ahí con nosotros, escuchándonos, compartiendo este momento. Es un placer compartir con ustedes estas escritoras que son grandiosas, mucho gusto en conocerlas. Gracias, Gil, por esta invitación que de verdad me encanta. Y sobre todo este sistema, cómo estoy conectada con tanta gente de distintos países y mira cómo lo logramos, es fantástico. De verdad. Pues nada, como dice Brice, yo soy Ingrid, coincido con la mayoría de los escritores que escriben desde que tienen uso de razón, yo soy uno de ellos. Puede parecer falso, pero cuando uno le gusta escribir, escribe casi sin pensar. A esta época yo escribía cuentos que no tenían sentido, poemas que no tenían sentido, pero siempre escribía. Incluso escribí pequeñas novelas siendo muy niñas, que hoy cuando todavía las conservo, hoy cuando encuentro esos borradores me asusto de lo que yo había escrito, de cómo va a ser escribir esto tan horroroso, pero al final me encantaba porque lo había escrito siendo tan niña y nada, siempre seguí escribiendo, cultivándolo, nunca como con profesionalismo, porque eso llegó después. No puedo decir que soy profesional para nada, pero he tratado de ir aprendiendo a manejar todo esto del mundillo literario, aprender a escribir y nada, y he logrado sacar unos cuantos libros que te lo voy a mostrar. Como escritor empecé a caminar en este mundo literario ya en el 2003 con un pequeño cuento que ganó un concurso en España. Era un concurso que se trataba había que contar historias de gente que había ido a vivir a otro lugar, había dejado su país para vivir a otro país distinto, fuera un inmigrante, el hecho se llamaba Pobladores Inmigrantes Auxiliares del Concurso, y presentó un pequeño cuento de una historia que realmente se remontaba a mis bisabuelos, que era de los que habían venido en balsa desde Puerto Rico a Santo Domingo. Se me ocurrió escribir algo de eso y bueno, el cuento fue seleccionado y fue publicado en una antología. No conservo el libro en físico, pues ya después hace mucho tiempo, 2003, pero aquí hay una foto de la portada de la antología. Eran 6 cuentos, todo se trataba de la misma temática, obviamente, y nada, ya de eso hace bastante tiempo. Y luego comencé a escribir ya como un poco más con la intención de hacer un libro más grande, de escribir una novela, que de hecho ya en el 2000, antes de esa época, en 2000, ya había comenzado a escribir mi primera novela, que salió publicada mucho más tarde de otros libros que publiqué. Esa es
esta novela que se llama Al otro lado de la montaña, fue la primera que escribí, pero salió luego de tres libros. Porque al ser mi primera novela, nunca yo estaba conforme con ella. Siempre pensaba que le faltaba, que no estaba completa, la de profesionales para que me ayudaran a acomodarla y a llevar de verdad una historia como era, porque nunca había escrito un libro así. Y claro, al final salió esto. Al otro lado de la montaña es un libro un poco de corte romántico, la única que tengo así, pero trata de, ¿cómo le digo?, de la evolución de un pueblo. Yo no le digo, yo vivo en República Dominicana y vivo en la costa norte de la República Dominicana, en un pueblo pequeño, que ya no es tan pequeño, que se llama Las Terrenas. Es lo más hermoso que tiene el país, con playas, montañas, es hermoso. Yo no soy de aquí de Las Terrenas, soy de otra zona. Cuando llegué aquí me fascinó muchísimo todo el entorno, la vegetación, la naturaleza, todo eso me encantó. Y ahí comencé a escribir porque aparte de tener montañas y playas y toda gente linda, no había otra cosa que hacer. Y la manera de yo entretenerme fue escribiendo. Así fue como me pasó el tiempo. Y y lo hice, me planteé el pueblo pequeñito que yo encontré, que era un pueblo de pescadores, me lo planteé muchísimos años después, cómo iba a ser el crecimiento, que era lo que yo veía que estaba pasando. Hoy en día es así, quizá no tan grande como lo quise plantear en la novela, pero ha crecido bastante con cuántas veces, no sé, se ha multiplicado la población, todo lo que se ha construido, todo eso. Y todo eso quise plantearlo en la novela, y obviamente ocurre una historia de amor. Una novela es una historia de amor, bueno, no sería una novela propiamente dicha, aunque sea pequeñita. Eh, y nada, luego de eso, apareció este libro, se llama Amada y el artista. Este fue el primer libro que salió publicado, claro, luego de la antología. Eh, se trata de una joven, Amada se llama, que ella sueña con ver materializado el significado de su nombre, ser amada como su nombre. Ella decía que tenía mucha mala suerte, tenía un nombre que lo sugería, pero no encontraba ese amor. Al final se encuentra con un artista, o un hombre que dice ser artista, pero ella en la trama descubre que realmente es esta persona con que ella está destinada a encontrar. Eh, Luego de ahí viene se escribe bien, estos soles se llama. Esto fue algo, puedo decir que un experimento, porque es una historia de fantasía. Quise probar a ver cómo me salía, inventarme un mundo completamente diferente. Yo me remonto a 1 millón de años atrás, antes de Cristo. Imagino una historia de cómo era la Tierra, cómo era la civilización en ese entonces. Descarté lo que era la prehistoria y me inventé una civilización completamente distinta. Y en esta civilización hay un rey que tiene 6 niñas, que nacen 6 niñas, y en el séptimo, viene el séptimo nacimiento, él espera que van a ser el varón que lo va a heredar, porque en esta civilización las niñas o las mujeres no pueden gobernar. Él esperaba que iba a salir el varón para gobernar y salió otra niña, la séptima hija. Él sintió tanta rabia, tanta impotencia, porque dice, cónchale, es la persona con quien yo esperaba que se iba a seguir mi reinado, pero con un nacimiento de una niña se acaba todo esto. Entonces él manda a matar a la niña. Y bueno, ahí ya es una trama que hay que descubrir. Me gustó mucho, una historia que lo escribí bastante rápido, sorprendentemente rápido, yo que lo hice en 3 meses. Me llevó más tiempo después lo que era la corrección, todo esto, pero la historia en sí la escribí en 3 meses. Luego escribí esto, que se llama 12 momentos.
básicamente es una historia para las mujeres, porque trata de 12 momentos, la historia de cualquier mujer contada en 12 actos, en 24 actos, perdón. Cuenta las etapas de la mujer desde su nacimiento, desde la niñez hasta cuando llega el invierno. Y todo esto es un poco de eh, fantástico, porque es una mujer que vive en un mundo real. Todo eso ella se casa con el hombre que ama, con su Adonis, pero no recuerda nada. Al final, cuando ella recupera, se acuerda de su existencia, de ella, esperando a su Adonis. Adonis ya está viejo, ya es un anciano, porque el tiempo ha pasado, ella también está anciana, entonces ella se da cuenta que se le pasó todo ese tiempo sin darse cuenta. Bueno, ahí viene otra trama que también hay que descubrirla. Y por último, tengo que es El Cristo de los Milagros, se llama, es una novela histórica, basada en un episodio muy complicado de nuestro país. Con este libro yo gané recientemente uno de los premios importantes de aquí, el premio Surdo de la novela de 2019, y salió publicado en 2020. Este libro narra la historia de las devastaciones, que comienza con el descubrimiento del Cristo, de este Cristo, que lo encuentra una niña ciega. Al encontrarlo recupera la vista. Luego de ahí vienen los episodios que la corona española manda a quitar esos pueblos que estaban en la región suroeste de la isla, donde se desarrollaba un contrabando bien complicado, que se entendía que afectaba la economía de la isla, pero también afectaba la religión, porque estaba entrando con el contrabando lo que era el mal luterano. Y fue una de las razones por la que la corona mandó a despoblar estos pueblos de ahí y llevarlo a una zona cerca de la ciudad, de Santo Domingo. Sin embargo, la gente no quería que lo movieran así tan fácil, y ahí se tiene todo el problema. Este episodio es el que una de sus consecuencias es la división de la isla. Ustedes saben que nosotros somos una isla, eh, y en esta isla hay dos países, Haití y República Dominicana. Entonces, ahí con este episodio que da origen a esa división, difícil sacarlo, en forma de novela, y para que la gente o los más jóvenes vayan entendiendo cómo es que ocurrió esto, que no es una división que salió así por así. Y nada, ¿qué más? Bueno, quisiera mostrar más libros, pero no están en proceso todavía. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Aprovecho para seguir con los saludos Silvia, yo porque no te Ingrid, oigo, no sé si... No, No, parece no que lo estás... oímos. Ahora. aquí estoy. Gracias, Ingrid. Olvidé que había puesto mi micrófono en silencio para que te escucharas muy bien. Continuamos con los saludos antes de pasar con Javier Torras. Por acá tenemos porras para Ingrid. Alfredo Castillo dice, para adelante, Ingrid Gómez Natera. Luis Castañeda, otro de los escritores que nos estuvo acompañando durante la tertulia pasada, dice, buenas tardes desde Canarias. Un saludo a todos los compañeros. Un abrazo para ti también, Luis, y mucho éxito porque vas a estar de jurado ahora con el premio, ¿verdad? De Amazon. Te deseamos pues mucho éxito ahí. Y bueno, Luz Aurora Fierro, que también forma parte de nuestra comunidad de lectores, dice, siempre es interesante conocer el trabajo de los escritores. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, el calorcito también allá. Y bueno, continuamos. Gaby Taylor dice, hola, buenas tardes. Alfredo Castillos dice, siempre pensé que Amada y el artista era la primera obra de Ingrid. ¿Ya ves, Ingrid? Bueno, continuamos con Javier Torres de Ugarte. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes aquí en España. Buenas tardes todavía. Primero de todo, quería darte las gracias a ti, Brice, por invitarme a participar en esta tertulia tan interesante con estas autoras tan
tan interesantes también, por adaptarte un poquito a mis complicados horarios y eso hago extensible el agradecimiento a mis compañeras que también me han facilitado el poder estar aquí. Y bueno, pues me siento muy feliz de estar con vosotras, como habéis reseñado todas, de esta tertulia tan internacional, que podamos estar en contacto Chile, México, España, República Dominicana, que bueno, tenemos mucha distancia entre nosotros, pero tenemos en común este idioma tan maravilloso que controlamos y usamos todos, que es el español, y con todas sus variantes, que son todas maravillosas y que yo creo que enriquecen muchísimo. Pero bueno, no me enrollo ya más con saludos y agradecimientos. Yo soy Javier Torras de Ugarte. Yo nací y vivo en Madrid desde hace 38 años ya, para 39. No me importa decir la edad. Ajá. Y bueno, pues veo, y en otras tertulias y en otras entrevistas en las que he participado, que la verdad es que nuestro interés por la literatura como autores actualmente pues es muy dispar. Algunos, como comentaba Ingrid, pues casi han escrito desde que tenían uso de razón, y otros pues como Fer o como en mi caso, pues bueno, somos un poco más tardíos. Yo me he sentido identificado con lo que me comentaba Fernanda, porque yo es verdad que cuando era pequeño no leía apenas, no. Yo recuerdo los libros que nos mandaban en el colegio del barco de vapor, a mí no me gustaban nada, no podía con ellos, lo tengo que reconocer. Pero bueno, luego cuando llegué ya a la adolescencia, en el instituto, ya sí se despertó mi amor por la literatura, y fue cuando empecé a escribir pequeños relatos, poemas. Recuerdo, me tiré un año escribiendo poesía que tengo escondida en un cajón, porque cada vez que la leo muy cursi, muy cursi, muy cursi. Bueno, los efluvios de la adolescencia te llevan a ese tipo de cosas. Pero bueno, ya ahí sí que me hice muy lector sobre todo de literatura muy clásica. Luego, cuando empecé a estudiar ya en la universidad, historia del arte, pues seguí leyendo literatura muy clásica. Y ahí fue ya cuando realmente sí me lancé a escribir, no tanto literatura como, bueno, pues textos sobre arte principalmente. Fundé una revista sobre arte en la que pues escribía de todo, reportajes, crónicas, pequeños artículos de investigación. Y eso fue un poco lo que me fue llevando a querer escribir cada vez más. Y así fue como comencé mi primera novela, que es La ciudad vertical, que os la puedo mostrar. Esto es una edición reciente, publicada en Amazon, autopublicada en Amazon, porque esta novela salió en 2011, publicada con una editorial, pero ya, bueno, pues tantos años después recuperé los derechos y la publiqué yo por mi cuenta en Amazon. La portada, que es maravillosa, es de un diseñador, un ilustrador amigo mío que se llama José Antonio Álvarez. Es ideal. Es una novela distópica, es una novela de ciencia ficción. Yo por aquel entonces estaba estudiando haciendo mi tesis doctoral, que versaba sobre arquitectura pintada, arquitectura imaginada. Y pues la verdad es que tanto ver dibujos, alzadas y proyectos arquitectónicos que no se llevaron a cabo, pues me salió un poco la idea de esta civilización formada por edificios gigantescos que solo se comunican en la parte superior, y que en la parte inferior de los edificios pues ha quedado olvidada por lo que queda de civilización. Y bueno, fue una novela en su momento que disfruté muchísimo escribiéndola. No fui muy consciente de que estaba escribiendo una novela hasta que llegué más o menos a la mitad, y porque yo había escrito pues relatitos, como os he comentado, poemas, pero nunca había escrito tanto como cuando llegué a la mitad, y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y fue cuando me lo replanteé y dije, pues sí, estás escribiendo una novela. Y la verdad es que no sabía muy bien cómo continuar, tengo que reconocerlo, y tuve un parón durante unos meses en que pude hablar con amigos, con familiares, comentar lo que estaba haciendo, y bueno, fue un poco el ánimo que me dieron ellos, que me dijeron que porque la idea era muy buena, el planteamiento estaba muy bien, y pues ese ánimo fue el que me llevó a terminar la novela, y a partir de ahí pues ya se puede decir que no he parado. Un par de años después salió El libro eterno, que es
Es una novela un poco continuación de esta, La ciudad vertical, aunque no son los mismos personajes, pero bueno, más o menos el mismo universo. Y si no os puedo enseñar la portada porque no me he quedado sin ejemplares. En 2014 publiqué Crees en la magia. No sé si os lo puedo mostrar aquí. Esta es la primera novela que realmente autopubliqué yo por mi cuenta, porque las dos primeras salieron con dos editoriales diferentes. Y ya en 2014 descubrí Amazon. No sé si antes existía KDP, pero yo lo descubrí en 2014 y publiqué Crees en la magia, que es bastante más cortita que La ciudad vertical y que el resto de casi novelas que he escrito posteriormente. Es una novela, bueno, pues de fantasía romántica, es una novela que habla de la magia, esa es digamos la parte más fantasiosa, pero aunque existe magia como tal en la novela, es casi siempre una metáfora de las cosas intangibles que todos podemos percibir en nuestra vida, ¿no? Del amor, de la amistad, también del odio, también de la traición, de esos sentimientos que, bueno, pues nos rodean, están ahí, los percibimos de algún modo, pero no los podemos ver, no los podemos tocar. Son como la magia, ¿no? Y es una novela un poco bastante intimista, casi tiene una parte un poco autobiográfica. Es una novela que ha sido casi profética porque habla mucho de la situación global, social, sociopolítica, que es como el trasfondo de la novela en el que se encuentran dos personajes que parecen unidos por el destino, por un destino romántico. Y bueno, por muchas de las cosas que escribí en 2014, por desgracia, pues se han ido más o menos cumpliendo a lo largo de estos años. Esperemos que no termine como termina la novela, porque sería demasiado drástico para todos. Un año después publiqué La memoria del tiempo. Esta novela, todas estas que os estoy enseñando las tengo yo en Amazon actualmente, pero excepto Crees en la magia, todas salieron con diferentes editoriales. Y Crees en la magia es mi primera incursión en la novela histórica. No es novela histórica pura y dura, pues porque tiene saltos temporales, hay una trama que sucede en la actualidad y otra trama que va sucediendo a lo largo de varios siglos en el pasado. Pero bueno, fue la primera vez que ya como historiador pues me atrevía a escribir una novela sobre lo que yo había estudiado. Bueno, aparecen muchos personajes históricos muy conocidos, sobre todo muchos artistas, que es pues lo que yo más conozco, en lo que más me movía. Y bueno, es una de las novelas que más felicidad me ha provocado porque se ha leído mucho, a la gente le ha gustado mucho, es una novela que tiene un poquito de todo, es un thriller histórico. Pero tiene también una trama bastante romántica. Al aparecer todos estos personajes históricos, pues al final se cuentan muchas anécdotas de la historia que pues son divertidas, son interesantes. Aparece Velázquez, aparece Beethoven, aparece Goethe o Picasso o Dalí. O sea, son personajes muy conocidos que yo creo que hacen que casi todos los lectores los conozcan y por eso yo pienso que gustó mucho y todavía sigue gustando. Luego tuve un par de años que estuve sin publicar, pero seguí escribiendo y documentándome para las novelas. En 2017 salió Te amaré todas las vidas, que es un libro que consta de 7 relatos. Son 7 relatos que son románticos, son historias de amor, los 7, pero todos tienen, digamos, un toque de fantasía o algo, digamos, un poco inexplicable que sucede y que normalmente es la clave que da con el inicio o con el final de esa historia de amor. Son relatos independientes, son distintos, personajes diferentes, están contados con voces diferentes. Hay relatos que son de ciencia ficción, otros que son contemporáneos, otros que son fantasía, otros que son casi un thriller, otro que es casi un cuento. Pero a pesar de que son todos diferentes, todos están unidos, como por un hilo que va caminando de uno a otro. Y en el último, bueno, pues digamos que se produce esa eclosión por un lado de la fantasía, por otro lado de la trama romántica, y casi se convierte en una pequeña novela compuesta de 7 historias diferentes. En 2019 publiqué A vida Dolas y la ciudad de Edén, que salió con la editorial, con Ediciones Susella. Es una novela, es un proyecto que, como decía antes, estuve unos años sin publicar, pero seguía escribiendo y
una de las cosas que estaba haciendo era escribir esta novela. Fue un proyecto muy largo, en el que conté con la colaboración de una ilustradora fantástica que se llama Esperanza Peinado. La novela tiene ilustraciones bueno, la portada también es suya, tiene ilustraciones de varios personajes, tiene ilustraciones a ver si encuentro algunas de escenas de la novela. Es una novela, es un thriller de ciencia ficción retrofuturista con estética steampunk. Al final hay que decir un montón de cosas para definirla, pero luego yo creo que la gente cuando lee es mucho más sencillo. Es una novela policíaca prácticamente, en el que lo que pasa es que bueno, pues es una ciudad futurista, que yo he llamado Edén, es la última ciudad que queda en la humanidad y solo existe la energía que produce la máquina de vapor. Por eso también pues esa estética un poco victoriana, steampunk, retrofuturista. Pero bueno, la trama es pues hay un asesino en serie en esa ciudad y quien tiene que investigar los asesinatos es precisamente una de las delincuentes más conocidas de la ciudad, que es Avida Dollars, que es digamos, una traficante de información. Y bueno, pues cuando asesinan a uno de sus amigos, se propone resolver ella en los crímenes, porque el detective al cargo, que es el que la ha perseguido a ella durante toda su vida, pues es un poco torpe y ella pues tiene que colaborar con él. Es una novela, todas las que os he contado antes, pues al final son, digamos, como muy serias, tratan de temas muy profundos, incluso las que son de ciencia ficción o fantasía, al final hablan de problemas muy actuales, la primera, La ciudad vertical, pues habla mucho de la xenofobia, del racismo, de los problemas que existen entre las personas que todavía consideran o discriminan por la diferenciación. Vamos, habla principalmente de la pureza de la sangre. Bueno, pues las otras que hablan de amor, pues son siempre relaciones predestinadas, de almas gemelas, como muy místicas, como muy profundas. Y Aviadoras es una novela muy, muy macarra, como decimos aquí en España, es muy poco punky. O sea, el personaje pues habla muy mal, dice un montón de palabrotas, es violenta, es muy agresiva. Pero también es una novela que tiene un punto más divertido, más fresco, más juvenil. Y bueno, es quizá mi novela más diferente. Y ya por último, estaría La Dama Púrpura, que salió bueno, se publicó el 6 de mayo de este año. Es un proyecto que me ha llevado pues, bastantes años, casi 5 años, sacar adelante. Es una novela histórica. Esto ya sí que es histórica, no como la memoria del tiempo, que tiene su parte más actual. Es una historia novelada que narra la vida de Irene de Atenas, que fue una emperatriz del Imperio Romano bizantino a finales del siglo VIII y que la verdad es que tuvo una vida apasionante. Durante su reinado, cuando ella estaba a la cabeza del imperio, sucedieron un montón de cosas políticas, religiosas y sociales en el imperio, con ella como protagonista, que bueno, la verdad es que por desgracia, no sé si por ser mujer, pero ha pasado muy desapercibido a lo largo de todos estos siglos para la historia. Es un personaje bastante desconocido, un personaje recordado por una serie de hechos que pues bueno, se han considerado muy, muy, muy crueles. No digo que no lo sean, pero bueno. Y normalmente se ha olvidado toda la parte de su historia y también quizá todo lo que le llevó a llegar a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, yo he tratado un poco no se trata tampoco de hacer justicia ni nada de eso, como alguna vez me han preguntado, me han comentado. Simplemente, bueno, pues he investigado, me he documentado, he conocido a este personaje que a mí me ha maravillado, he intentado contar su historia del mejor modo posible para que bueno, pues los lectores puedan conocerla y ya cada uno pues podrá juzgar qué hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Bien, muchísimas gracias, Javier. Ahora que ya conocemos todas sus obras, vamos a pasar ahora sí al espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, aprovechen para preguntarle lo que ustedes quieran a estos autores que el día de hoy están con disposición para responder todas sus preguntas. Antes de hacerles la primera pregunta, les voy a leer algunos de los comentarios. Siguen los saludos para Reina Loera, dice felicidades a todos.
Alfredo Castillo dice, me encanta la ciencia ficción y esa de la ciudad vertical son interesante, pienso que lo voy a leer. Sabes, cuando vi tus libros, que me pasas las portadas, Javier, no sé, también me llamó mucho la atención ese libro, tengo que leerlo. Y el último, el de la Dama Púrpura también como que me llama mucho. Bueno, Ulises Moreno dice, buenas tardes, saludos desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, a todos los escritores. Pues saludos también para ti, Ulises, que eres parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias también por el apoyo. Y tenemos a Gonzalo Fernández que dice, La Dama Púrpura es una obra maestra de la novela histórica. Mi enhorabuena para Javier. Pues ahí tienes el gran saludo aquí de Gonzalo, que está alabando esa historia, así que tenemos que leerla porque suena muy prometedora. Bueno, las personas que los están viendo seguramente a lo mejor no los conocían y hoy los están conociendo por primera vez. Así que, ¿qué libro les recomiendan iniciar de sus obras? ¿Qué libro les recomiendan así? Con ese tienen que iniciar mis lectores que me van a conocer. ¿Quién quiere comenzar? Levante la mano. Adelante. Pues yo cuando una persona me pregunta esto, claro, siempre lo primero que hago es sonreír, porque la tengo delante quizá esa persona y lo que tengo que preguntarle es qué tipo de género le gusta o qué historias le acaban gustando. Y como dijo aquel, yo creo que hay que empezar por el principio. Entonces, a veces es un poco arriesgado porque todos los escritores tenemos, pues afortunadamente, una cierta evolución. Y todos seguro que estamos de acuerdo en que cuando releemos una novela que hace años hemos escrito, sufrimos muchísimo porque cambiaríamos comas, puntos, frases, sinónimos y eso es un padecimiento yo creo que generalizado. Pero de alguna manera cuando alguien quiere conocer tu obra, si quiere conocer tu obra, yo creo que empezar por el principio de lo que has escrito para ver qué evolución. Luego, si la persona lo que quiere es leer algo determinado de un determinado género, tú ahí sí que le puedes dar alguna pista. Yo antes lo he comentado, yo soy autora, está catalogado como autora de novela romántica, pero lo cierto es que todas mis novelas tienen en mayor o menor medida esa pincelada romántica, esas historias de amor, de muchos tipos de amor. Y en todas introduzco otros muchos temas porque me gusta experimentar con eso de los subgéneros y no quedarme en uno solo porque es como un propio reto, ¿no? Que en este caso yo me propongo cuando empiezo una nueva historia. A la pregunta, pues yo diría que por la primera y que siguieran leyéndonos hasta todas las que tenemos escritas. ¿Nos recuerdas el título, Pepa? La primera novela es Las 7 verdades de Elena, que para ser la primera me quedó así como de 400 y tanto páginas. Y yo tenía mucho miedo porque, por supuesto que para una editorial lanzarse con un escritor novel y una novela tan larga era un riesgo añadido. Pero tengo que reconocer que es una novela que me ha dado muchas alegrías y que hoy todavía se lee en Amazon, que es donde pueden encontrar todas las novelas que he escrito. Esta primera es Las 7 verdades de Elena. ¿Quién quiere continuar? Adelante. Yo mismo, pero además para darle la razón a Pepa y para contradecirla completamente también. Para darle la razón, porque desde luego tiene razón en todo lo que ha dicho, que yo creo que a todos nos pasa que cuando releemos, aunque sea una página al azar de una de nuestras primeras novelas, bueno, de las anteriores novelas, incluso de la última novela que hemos publicado, empezamos a decir, ay Dios mío, pero yo cambiaría esto, cambiaría lo otro. También es verdad que hay veces, que también nos pasa a todo, que leímos una frase y decimos, ¿qué me pasó a mí ese día para escribir esa frase tan maravillosa? O sea, ¿qué habías bebido, qué había tomado? Por Dios. Completamente de acuerdo. Pero para contradecir a Pepa, y creo que precisamente por esto y por lo que comentaba ella de la evolución, yo creo que si me preguntasen, pues les diría que comenzasen por La Dama Púrpura, que es la última, que yo creo que es pues la más madura, ¿no? Al final pues son 7, es la séptima, pues ahí claro, un aprendizaje, claro, tiene su parte mala, en cuanto a lo que decía Pepa, que a lo mejor luego van leyendo las anteriores y dicen, oye, pues ya no me estás dando lo que me habías ofrecido con la primera.
pero bueno, pues uno tiene a veces, o por lo menos yo, tiene miedo a lo mejor a que lean las anteriores que, bueno, pues a lo mejor tienen más problemas porque no había esa experiencia, no había ese bagaje y bueno, pues hay otro trabajo que está más conseguido, más terminado. Y bueno, yo diría a la última, a la Dama Púrpura, que lo he comentado antes, está publicado os he dicho que todas las demás están ya en Amazon por mi cuenta, esta está publicada con Ediciones B. Va, excelente. Adelante. ¿Está silenciada, Ingrid? Mm. Ahí está. Ahora, sí. No, como dice Javier, y contrario a lo que dice Pepa, en mi caso, yo tengo diferentes géneros, yo trabajé en diferentes géneros. No me dediqué a la romántica, por ejemplo, o a la histórica, que es a la que me quiero dedicar realmente. Y como dice Javier, los primeros trabajos o sea, no son los mejores. Uno se encuentra porque fueron procesos bastante complicados. Yo recomendaría la última. También habría que ver qué género le gusta a la persona, porque no a todo el mundo le gusta la histórica o a mucha gente le gusta la, la fantasía épica o la ficción o así. Entonces sería interesante saber el género que le gusta más a este lector para ofrecer. Pero yo ofrecería esta, la última. Aquí todos los milagros que fue la histórica. Ujú. Adelante, Fer. Ya con mucha más experiencia. Así es. Bueno, a mí la mayoría de las personas primeramente casi siempre empiezan por las antologías. Y yo debo decir que hay una de las antologías que más me gusta, perdona a las otras personas que les gusta más una que otra, pero esta es mi favorita, la verdad, y que es Tu mirar, mi sentir, porque, como les decía, yo mezclo la fantasía con el romance. Y si bien en las tres antologías hay fantasía y romance, como que la historia de Tu mirar, mi sentir es la que más me gusta. No sé si es será porque es la última que publiqué, que fue el año pasado, a finales del año pasado, pero es como que la que más me gusta. ¿Quién sabe si es porque fue la última que escribí? No tengo idea, la verdad, no sabría decirlo en estos momentos, pero recomiendo que cuando ya me lean y les guste mi pluma, ya vayan con las novelas que están en Wattpad, que están gratuitas. Ustedes creándose una cuenta por internet pueden leer todas las novelas que yo tengo publicadas ahí y próximamente las que publique también en un tiempo más. Va, muchísimas gracias a todos. Bueno, voy a continuar con una pregunta para Ingrid, de parte de Alfredo Castillo. Dice, ¿qué fue lo que te inspiró, Ingrid, a escribir Dos soles? Bueno, esto, sabes que yo vivo en Las Terrenas, una zona que está frente al mar. Un día, una mañana, yo estaba mirando una atardecer pequeña y veo este sol tan hermoso que salía, pero estaba dividido por un rayo de algo así, una nube, hacía referencia a que parecía dividirse en dos. Y de ahí yo me pensé, wow, qué cosa tan maravillosa. Y si yo pudiera pasar por esa puerta, fuera como una puerta realmente. Y de ahí me dijo, pero esto es un buen punto para una historia. Y ahí comencé a ir la historia. Realmente la historia es de un joven que encuentra un objeto del siglo XIX y este objeto que lo transporta a esta época donde está esta niña que su papá la mandaba a matar. Entonces allá se encuentran, él para volver a su tiempo, tiene obligatoriamente, te dicen que tiene que encontrar este lugar que es donde se unen dos soles de dos épocas distintas y tiene que atravesar por acá para entonces volver a su tiempo.
todo en esto se desarrolla la historia. Entonces, ahí es el punto donde nace la idea para hacer esta historia de los dos soles. Por eso se llama así los dos soles. Ok, gracias. Bueno, para continuar, dice Gonzalo Fernández, nos pasa a todos, yo procuro no releerme, a él tampoco le gusta leer, releer sus obras porque luego le empieza, ¿no? Que aquí le hubiera puesto el punto, mejor aquí le hubiera quitado y bueno, creo que es algo en lo que coinciden muchos escritores, ¿no? De que ya hacen las obras y prefieren dejarlas ahí y que el lector decida, ¿no? Bueno, a mí me encantan mucho las anécdotas, ¿saben? Y hace poco estaba en una conferencia con un escritor sinaloense, él es de Culiacán, y él nos contaba, yo le recordé una anécdota porque yo fui a una presentación de su libro y él contó una anécdota que me quedó así súper grabada. Entonces ese día yo se la recordé. Y la anécdota es que tenemos un jardín botánico que en nuestra ciudad con muchísimas especies de árboles. Y él le preguntaba a un joven que iba en un taxi, oye, ¿cómo se llama el árbol? Lo puso en altavoz, el que iba en el taxi. Le digo, ¿cómo se llama el árbol? Búscame un árbol. Yo quiero que en un árbol así bonito, grande, frondoso, que ahí aparezca el colgado. Entonces, cuando el taxista escucha eso, se queda, ah, caray, ¿a quién subí? Y ya casi que lo baja, ¿no? Entonces, fue una anécdota muy divertida. Y me gustaría preguntarles a ustedes, cuando están escribiendo sus libros o en algún momento que escribieron alguno de sus libros, ¿les pareció, les vivieron algún tipo de anécdota mediante iban escribiendo? Mm, Bueno, ya no sé si me ha venido cuando hablabas, Brice, me ha venido al recuerdo, es una anécdota de antes de escribir la quinta novela, que es El Círculo de Almas. Y la anécdota es que esta novela nació, el germen de la idea y la trama central de la novela, nació mientras una compañera de trabajo me hacía compañía en una camilla de un centro médico porque yo había tenido una subida de tensión. Entonces ella estaba tan nerviosa de verme a mí que empezó a hablarme, me empezó a hablar de su familia, de sus historias, de lo que le ocurrió una vez a un familiar suyo. Y yo, claro, yo procuraba hablar poco porque lo que tenía era que recuperarme. Y mientras me recuperaba, ella seguía hablando y yo fui pensando en que aquella historia que me estaba contando se iba a convertir en una historia escrita por mí. Y así fue. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Quién más? Siempre lo recordamos y nos reímos mucho, ¿eh? ¿Te acuerdas aquel día que tú estabas tan pachucha y yo solo de verte así, yo nerviosa, venga a hablar, venga a hablar? Y dije, pues ahí está. Ya ves. Bueno, y realmente con cada libro uno tiene una experiencia, sabe que cada libro uno le tiene también como los hijos, tú los quieres igual, pero siempre hay algo, no una diferencia, pero algo que te caracteriza o que caracteriza ese cariño, ese amor. Eso mismo pasa con los libros. Y con cada libro uno tiene una experiencia diferente. Eh, yo admiro a los escritores que están diciendo, bueno, ya que planteé un libro, voy a trabajar así, entonces empieza, cómo termina, cómo va esto, y ya terminan eso mecánicamente, son profesionales. como, como yo no lo soy, como soy un intento de escritora, con cada libro tengo mi propia batalla, una gran batalla, eh, cada, cada cosa. Y, por ejemplo, ahora en el último que escribí, que es de corte, que es histórico, yo tuve que trabajar mucho con la documentación, porque era una época muy antigua, estamos hablando de finales de 1500, principios de 1600. ¿No? Tuve que documentar muchísimo de esa época. De verdad fue bastante complicado, que de hecho yo empecé a escribir en el 2004 y lo abandoné porque dije, bueno, yo no puedo llegar a donde está la biblioteca, no puedo llegar para hacer toda esta historia y dejé de así. Hasta que lo retomé en 2019
justamente porque quería concursar y lo pude terminar, porque tuve otras facilidades, tanto para movilizarme, para utilizar toda la información. Ya resultó lo que es. Mira, si sigo, puedo contar un montón de anécdotas, pero bueno, por cada, por cada experiencia que uno tiene de escribir. Uno a veces, me pasa también que cuando, no sé si a ustedes, que se quedan mucho tiempo metido en la historia, ya uno terminó la historia, como el punto, pero todavía uno pasa mucho tiempo metido en esta historia y cómo pasó esto y esto, o si tú tenías que haberlo hecho así, te queda todavía con los personajes. A mí me ha ocurrido eso también. Igual me ha ocurrido que voy con los personajes, si en un lugar muy complicado, cónchale, ¿cómo voy a sacarlo de aquí? ¿Qué puedo hacer para, me pasó igual con el de los dos soles, que tenían que atravesar lugares complicadísimos? Yo pasé noches, cada vez me despertaba de susto. No sé qué voy a pasar, lo voy a hacer pasar esta montaña tan difícil. No, ¿cómo le voy a hacer pasar este lago tan peligroso? Y pues, es bastante, para mí es divertido, aunque es un poco difícil, estresante, es divertido. ¿Alguien más que tenga por Yo ahí con, alguna anécdota? Adelante. sí, yo estoy de acuerdo con Ingrid. Es verdad que cada novela, pues al final tiene sus pequeñas historias detrás, cuando las pensamos, cuando las escribimos y cuando ya las publicamos. Pero con la ciudad vertical hay dos anécdotas que siempre me gusta contar. La primera es que recibí el email de la editorial diciéndome que que querían publicar la novela cuando estaba en el Empire State, que estaba de vacaciones y estaba allí, estaba como en un edificio que había inspirado parte de la novela, pues estaba ahí, cuando vi el email y dije, no lo puedo creer. Y la segunda es que, bueno, No escuché bien. no, que comentaba que en La ciudad vertical, que es una novela que trata sobre edificios kilométricos, rascacielos gigantescos, pues recibí la oferta de la editorial que lo publicó finalmente cuando estaba yo de viaje en Nueva York y estaba justo en el Empire State. Y la segunda anécdota es que, bueno, pues fue la primera novela, claro, la ilusión de la primera publicación, pues bueno, es desbordante. Yo recuerdo que en aquel entonces puse una alerta de Google que era la ciudad vertical, pues todo lo que salía sobre la ciudad vertical, pues me llegaba un email y me comentaban. Lo que pasa es que terminé borrándola porque, bueno, pues no es un título tan original quizá, y la ciudad vertical pues es una expresión que se utiliza muchísimo y me llegaba mucha información que no me interesaba. Pero pues pasados un par de años más o menos de la publicación, un día pues me metí en Google y puse la ciudad vertical, Javier Torras. Y entonces descubrí que había una profesora de una universidad norteamericana que llevaba pues un año haciendo una gira por Estados Unidos prácticamente hablando de mi novela en las universidades. De hecho, su texto se llamaba De Mecanópolis a la ciudad vertical. Miguel de Unamuno, no sé, no recuerdo quién era el otro autor, y Javier Torres de Ugarte. Yo vi Miguel de Unamuno, Javier Torres de Ugarte, y yo no entendía nada. Yo decía, pero ¿qué demonios ha pasado? Esto no puede estar sucediendo. Y no, luego hablé con esa mujer, esa profesora, es una profesora de origen alemán que trabajaba en la Universidad de Florida y que era filóloga hispánica, y que en unas vacaciones en Madrid, pues había entrado en una librería, le había pedido al librero que le recomendase un libro de ciencia ficción y pues no sé, tenía por allí encima el mío, le había recomendado el mío y lo leyó y precisamente encajaba en su línea de investigación, que era el poshumanismo y el transhumanismo, y en la novela pues se habla mucho de los clones, de ese trasvase, digamos, emocional y sentimental que se puede producir de un ser humano a otro. Y bueno, pues le encajó perfectamente su investigación y se pasó varios años hablando de mi novela en universidades norteamericanas. Wow, interesante. Fer, ¿quieres comentarnos algo? Llegan de inspiración de alguna idea, de algún concepto,
Pero hay una cosa que me gustaría comentar, no sé si sea anécdota, pero la encuentro entretenida porque no me había dado cuenta. Y me di cuenta como años después, y fue como, en serio. Más o menos, cuando yo publiqué la antología, el cuento en la antología Imaginarias, yo estaba interesada muchísimo en las sirenas, pero no en las sirenas típicas con cola, sino en las sirenas que no tenían cola, que tenían escamas. Un tipo diferente de sirena, porque ya no salimos del tradicional, la sirena con cola y todo eso. Y ya, yo cuando publiqué ese relato, me inspiró como una serie o un anime que no voy a decirlo en estos momentos porque es preferible, yo prefiero no decirlo a veces, sobre todo en vivo, solamente los digo a los más cercanos a veces nomás. Eh, la antología imaginaria como que la publiqué hace más de un año, el cuento se publicó hace más de un año. Y después publicó, como le dije el año pasado, el cuento, ¿cómo se llama esto? Nuevo Color, que está en Tu mirar, mi sentir. Y, y hace poco, hace como, yo creo que relativamente unos días o una semana por ahí, me doy cuenta que extrañamente el relato de Tu mirar, mi sentir y el relato de Imaginarias tienen mucha relación con la novela que quiero empezar a escribir este año. Y fue como, qué extraño. Como que la novela me estaba persiguiendo hace años y yo no me había dado cuenta. No sé si le habrá pasado esto a ustedes, que a veces hay novelas que los persiguen por años y a veces ni siquiera se dan cuenta o esperan bastante tiempo para que se desarrolle por sí sola en sus cabezas o algo así, no sé. Pero fue muy interesante darme cuenta de eso mucho tiempo después, que era como, me estaba persiguiendo una novela y yo no me di cuenta. No sé si a ustedes les pasa esto también, pero a mí las novelas me hablan, como que se pelean entre ellas para el puesto de, tú escríbeme tú primero. Y como que de repente se cambian las posiciones porque hay una que se desarrolla muchísimo mejor antes que la otra y es como, si tú estabas en primer lugar y ahora te fuiste en el último, ¿qué pasó aquí? Encantador. Me encanta cómo las historias los buscan a ustedes como escritores. La mayoría han coincidido en eso. Es que la historia me encuentra, yo no las busco. O como nos comentaba el escritor Jordi Díaz, dice, yo no sé si lo vieron en un video que me causó mucha gracia, dice, es que yo tengo un talento innato para escribir. Ah, sí, ¿cuál es? La pereza, dice, y todos, ja, ja, ja. Es que las ideas llegan solas, las historias lo buscan, entonces, pues qué padre, ¿no? Ojalá a todos les llegaran así. Bueno, continuamos. Hay una pregunta aquí de Gonzalo Fernández para Javier. Dice que si no has pensado en traducir al inglés el libro de la ciudad vertical. Bueno, quizás sea la tercera anécdota de la ciudad vertical. El libro existe de Vertical City, está en Amazon, se puede comprar. No sé si recomendar a alguien que lo compre, pero está y se puede comprar. Porque, bueno, a raíz un poco de esto, pues me planteé precisamente lo que comentaba Gonzalo, traducirla. Pero bueno, creo que si vosotras en algún momento lo habéis planteado, sabéis que para un autor novela, autopublicado, pues digamos, un proyecto faraónico o por lo menos millonario. Es muy caro traducir una novela. Pero encontré una página web que se llama Babelcube y ahí pues tú pones tus novelas y pues la gente te hace una propuesta para traducirla. Y pues una chica norteamericana pues me propuso traducirla y hizo la traducción de un capítulo. Yo se lo pasé a un amigo irlandés, perdón. Él la leyó, me dijo que estaba perfectamente en inglés y le dije, bueno, pues como eso, digamos que es gratis, ¿no? Pues se publica y luego, digamos que los royalties se reparten entre la página web, el traductor y el autor. Pues dije, bueno, pues adelante. Y la novela se publicó y está ahí pero no sé, vamos, no he recibido ningún feedback, no sé si alguien la ha leído, creo que no tiene prácticamente ni valoraciones ni nada, porque al fin y al cabo la novela la maneja la página web, está de Babel Cube y bueno, pues ellos hacen y deshacen, no. Pero sí, está traducida la novela, no sé qué tal estará traducida, pero, pero está traducida en inglés. Qué buen dato, Javier. ¿Cómo se llama la página? Babelcube.com. Ah, ok, Creo que pues es. ahí tienen, para los escritores que nos están viendo.
Y Sí, bueno, sí. vamos a continuar con los saludos. Dice Jaime Monjardín, un agasajo tenerlos aquí reunidos. Saludos a todos los escritores. Jaime también forma parte de nuestra comunidad, que es un lector muy activo. Gracias, Jaime. Y nos saluda él desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y bueno, antes de continuar, me gustaría preguntarles cuál de sus obras les gustaría que se llevara a la pantalla. Muchas veces la última lectura que leí fue la de Blanca Miosi de El Rastreador. Me encantó. Bueno, es que a mí me encantan las lecturas, siempre trato de meterme mucho así, cómo piensa el escritor y luego como lector meterme así en los zapatos de los personajes, vivirla. Me encanta en especial Blanca porque no es muy descriptiva, pero la descripción que te hace es tan exacta que puedes ir imaginando todo lo que vas leyendo. Eso me gusta mucho cuando leo. Entonces, ¿cuál de sus obras les gustaría que se llevara a la pantalla? O si ya tienen algún proyecto, suelten la sopa. Ojalá, ojalá. Bueno, pues va, que empiezo yo otra vez. Yo de las 6 novelas que he publicado, creo que la que más encajaría para llevar a la pantalla sería la de Lucía y el reposo de las palabras, porque no es la única novela que he escrito jugando en dos tiempos, pero sí que es una novela que contiene una historia del protagonista masculino que nos lleva a conocer a la verdadera protagonista, que es Lucía, que de ahí el nombre de su título. Y son dos historias cruzadas entre presente y pasado, que yo creo que estarían muy bien en la gran pantalla, le quedaría muy bien. Incluso podríamos hablar de un par o tres de capítulos. Wow. Es una novela que encaja porque además se mueve en diferentes ciudades españolas y en diferentes ciudades de Italia. Y incluso pues algunas personas que la han leído me han hecho ese apunte, ¿no? Que la han podido visualizar trabajando esa historia del presente y el pasado muy claramente, en el que la historia nos lleva atrás y nos lleva adelante, ¿no? Me encantaría que eso fuera así. Yo, bueno, yo creo que tengo dos novelas que sí serían muy, sobre todo La ciudad vertical, porque es una novela muy de género, muy ciencia ficción, muy clásica, muy pura, que tiene mucha inspiración además, más cinematográfica que puramente literaria. Y Avidadoras también. Lo que pasa es que, fijaos que son dos novelas que tienen un planteamiento común, es una novela distópica, futurista, postapocalíptica, en una ciudad, y son las dos ciudades completamente distintas. La ciudad vertical es una ciudad donde, bueno, no se recuerda nada del pasado, son personas todas de la misma raza, completamente alienadas, los edificios son todos iguales, y Edén es todo lo contrario, allí vive todo el mundo junto, no importa a nadie si uno es alto, es bajo, es tal cual. Toda la ciudad está repleta de los grandes monumentos de la humanidad. Es una ciudad llena de color, la otra es una ciudad gris, pero yo creo que las dos son muy cinematográficas. La Duma Púrpura, oye, me encantaría, pero yo la veo más un poco para una serie, porque es muy larga y Ándale. hay mucho que contar. Pero Wow. por pedir, oye. Así es. Ingrid está silenciada. Ahí está. Uy, no sé. No Ah, se oye. te silenciaste de nuevo. Ahí ya. Ahora sí. De- Ujú. sí, decía que es un sueño muy bonito ver que su obra vaya a la pantalla. Eso es algo maravilloso. De mis libros, el que me gustaría, sí, este no, porque es un libro que tiene mucha acción, una historia que sí se presta para llevarla a película, ¿por qué no? Eh, Obviamente la última, que es histórica, también tiene mucho material, pero sí, los dos soles, ¿por qué no? Sería fantástico, igual que la historia. Pep.
Bueno, en mi caso yo creo que sería Fatun, que es como una novela ambientada como en una fantasía medieval. Me encantaría ver la ambientación de ese libro, me encantaría verlo en la pantalla, porque me encantaría ver todos los escenarios que una vez me imaginé ahí plasmado en la pantalla y ver toda esa magia que una vez también me inventé con sus limitaciones y todo, y los personajes también, me encantaría ver. No, no sé si ahí tendríamos que hablar, porque, ¿cómo se llama esto? Ahí tendríamos que ver qué actor tendría que protagonizar a cada uno, tendría que parecerse más o menos a mis personajes, porque si no, no lo acepto. Pero no, me encantaría ver todo eso y ver cómo plasman. Lo que pasa es que mi historia en sí, Fatum se llama, lo que pasa es que Fatum significa en latín destino. Esta historia es como más o menos simple, pero tiene una historia de trasfondo. Y a mí me encantaría ver eso en pantalla, cómo llegan a transmitir esa historia de trasfondo en una historia que se ve relativamente normal, tranquila, el típico viaje del héroe, pero que en realidad tiene algo más al otro lado que nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo podrán contar eso en una pantalla? Y sin palabras, en pocas palabras, como sin las palabras que yo puse para más o menos ocultar esa historia. Ok. Les voy a leer un comentario aquí de Vanessa Belizón. Dice, enhorabuena a todos y a Javier Torres por su novela, una gran obra que leí recientemente y que recomiendo leer, al igual que las del resto de los autores. Gracias, escritores ahí reunidos. Por acá tenemos otro comentario de Elisa de Ugarte. A ver, confiésanos quién es. Esa es mi mamá. Mira, saludos a tu mami. Dice, buenas noches desde Madrid. Qué bueno que nos están acompañando. Sírvanse su tecito, cafecito. Clay García nos dice, los mensajes de los libros a menudo son mejor transmitidos, recuerdo o el momento en el que el lector se encuentre cuando lo ha leído. En cuanto a la redacción de los libros, ¿cómo viven ustedes el momento de creación? Una vez creado y cuando ustedes, permítanme, lo releen, ¿encuentran también mensajes que no habían pensado conscientemente? Les repito la pregunta. ¿Cómo viven ustedes el momento de la creación de sus libros? Y si encuentran también algún mensaje que no pusieron, algún mensaje escondido al momento de releerlo. Ya nos comentaban al principio que no les gusta releerlo. Venga, Pepa, que tú empiezas siempre. Es que Es la líder, es la líder. me había silenciado porque hay un ruido de un perrito que está por aquí detrás y no quería molestar. La pregunta, Brice, es cómo vives el momento de creación de las ¿De creación? novelas, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que allí, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, que es una mezcla de luces y de claroscuros, ¿no? Porque hay muchos momentos de satisfacción en los que tú vas viendo fluir la historia, la trama, conocer los personajes, darles un destino. Esta parte, pues cuando la ves que fluye, pues la verdad es que disfrutas mucho. Y disfrutas mucho, yo al menos disfruto mucho con la documentación de las novelas. En casi todas hay una buena parte que hay que documentar. Y bueno, esta parte es de disfrutarla más y sufro mucho cuando me cuesta, como antes comentaba Ingrid, ¿no? Que me cuesta desenvolverme en una escena, encontrar la solución a algo que estoy escribiendo y que es importante, algún nudo que se hace. Ahí esta parte de la creación, pues sufro bastante, pero disfruto más que sufro. En general, cuando escribo, disfruto más que sufro. Venga, ahí lo dejo. Yo creo, estoy de acuerdo que en ese momento de creación confluyen muchos sentimientos, ¿no? A mí me gusta mucho
más que el de creación, de estar escribiéndolo ya, como decía Pepa, por supuesto la documentación, pero también ese momento en el que uno está consigo mismo, dándole vueltas a una idea, transformando, pensando, que, vamos, que ves paisajes, ves escenarios, piensas en personajes. Y a mí me encanta porque yo soy capaz de irme al trabajo, montarme en el autobús, empezar a pensar y llegar al final de la línea y decir, vale, me he pasado mi parada, no llego al trabajo, porque me he metido en mi mundo y ese mundo es, bueno, y me puedo pasar así semanas y semanas dándole vueltas pensando, hasta que ya tengo algo, hasta que ya me pongo de acuerdo conmigo mismo. Pero es verdad que son momentos de mucha satisfacción. También luego cuando uno ya se pone, hay momentos pues duros cuando no salen las cosas, cuando nos encallamos, cuando encontramos dificultades, porque bueno, pues al final escribir no todo es tan maravilloso y tan bonito, sino que tiene también sus momentos de soledad y sus momentos más críticos. Y la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta que se refería a las ideas que transmitimos, a los mensajes que transmitimos, y si encontramos mensajes. Esta no la he contestado, ¿eh? Yo siempre digo que cuando ya ponemos el punto y final, me refiero a publicamos, lanzamos la novela ya a los lectores, de algún modo, pues bueno, deja de pertenecernos a los autores, ya pertenece a cada uno de los lectores que la hace suya, que la lee y que entiende bueno, lo que quiere entender, lo que puede entender y lo que su experiencia y sus bagajes, sus conocimientos y sus emociones, sobre todo, pues le dan a entender de lo que tú has escrito. Nosotros podemos intentar mandar un mensaje, pero a lo mejor, bueno, pues la otra parte lo recibe de otro modo. Yo sí he releído algunas de mis novelas y sí he encontrado cosas que no me he dado cuenta que había plasmado, cosas mías o cosas que yo pienso, ideas, inquietudes que yo tengo que no me había planteado meterlas en la novela y que pues, han aparecido o alguien me ha dicho, oye, pues qué interesante este personaje porque te habla de esto y de esto y yo, no era mi intención. pero como son cosas nuestras, pues al final, aunque no sea nuestra intención, yo creo que bueno, pues es una parte de nosotros de la que no podemos y creo que no debemos renegar. Oye, Javier, hay autores que sí han modificado, ¿no? Por ejemplo, si van a sacar una segunda edición, modifican a veces a ciertas partes de su libro. Sí, yo mismo lo he hecho. Y además, y bueno, Fernanda, que además ella trabaja más en Wattpad, yo creo que también estas tecnologías pues nos dejan el camino abierto a que el punto y final no sea siempre un punto y final, ¿no? Pues en Wattpad es muy cómodo cambiar o editar o si hay una errata, pues que se puede cambiar en el instante. Y bueno, pues en Amazon las novelas que tenemos nosotros publicadas, pues también es muy sencillo si hay una errata o si hay pues cualquier cosa poder cambiarlas en un momento. Las novelas que salen con editorial, pues hombre, es más difícil porque hay que esperar una nueva edición y hacer esos cambios y bueno, pues es un poquito más complicado, pero yo creo que este mundo digital nos facilita, no sé si a lo mejor es muy, no sé cómo decirlo, pero bueno, cambiar muchas cosas, pues oye, para quien ya ha comprado el libro anteriormente, que le cambies el libro, pues a lo mejor no es lo mejor del mundo. Pero bueno, sobre todo para erratas o para cosas que a lo mejor están un poco mal explicadas, pues es cómodo. Ok, ¿alguien más quiere contestar o nos vamos con la siguiente pregunta? Yo quería decir, como dice Pepa, escribir es un arte de emociones, pero también tiene sus dificultades. Y como dije antes, cada libro tiene su propia, al menos a mí me pasa su propia historia, de cómo se escribe, y depende también del género. Yo, el primer libro que escribí, que era más romántico, aquí hay un desborde de muchas emociones, de cosas que, bueno, están ocurriendo. En cambio, cuando es un libro histórico como el último, hasta hay que pensar mucho en esta época y cómo funcionaban los personajes en esta época, se siente diferente. Es verdad que cuando uno se atasca es bastante complicado, no se llega al punto de que quiere dejar el libro, porque no te sabes que estás parado en esta línea, en este muro que no te deja pasar. Lo que ha pasado es que he tenido que ir a un capítulo muy lejos a ver si vuelve el libro de la historia,
lo Ok. he dejado. También ocurre cuando, no sé si a ustedes, cuando tienen que salir de un personaje que ya no es útil o que en la trama este personaje tiene que morir, también es un poco, o hacer sufrir demasiado al protagonista. Este, a mí me duele hacerlo sufrir, pero hay que hacerlo. Esto es algo wow, tengo que cortarle un pie a este o tengo que, o sea, un poco de, es duro, pero tú sabes que tienes que hacerlo porque si no, si es un personaje demasiado lindo, con una vida demasiado linda, entonces la historia como que no tiene, no, no va a caminar, y hay que hacerlo sufrir en algún determinado momento, y eso duele. Cuando tú ves un personaje que te acostumbraste, que te gustaba, pero que al final tienes que eliminarlo, porque en la trama es así, él tiene que salir, pero se volvió muy lindo en el transcurso de la historia, pero es que duele un poco. Y en cuanto a los mensajes, no, que a mí no me ha pasado, pero hay un sector se me han acercado y me dicen, ah, tú quisiste decir tal cosa, te quedó bien. Me quedo un poco, como dijo Javier, uno se queda un poco, no fue eso realmente lo que pensaba decir. Ok. Bueno, hay una. Fer, ¿quieres decir algo? Paso con Pepa. Hay una pregunta para Pepa. Mm, muy bien, venga. Ok, Jaime te pregunta ¿cuál es la razón por la que usas protagonistas mujeres en tus libros? Pues mira, es algo que ocurrió sin querer. Yo cuando empecé con la primera novela me sentí cómoda poniendo la protagonista en voz de mujer y explicando la historia de una mujer con un pasado bastante complicado que intenta renacer de sus propias cenizas, ¿no? Y eso ocurrió con la primera y ocurrió con el título que tiene, que conlleva su nombre, que la protagonista es Elena, y empecé a escribir la segunda. Y la segunda es El secreto de Amalia. La protagonista es Amalia y cuando me quise dar cuenta, porque mientras escribo normalmente no tengo al principio un título para las novelas. Ese título surge en un momento dado del proceso de escribir y surgió El secreto de Amalia. Y así me ha ido pasando hasta que incluso recuerdo, que es algo que cuento siempre, cuando empecé a escribir Lucía y el reposo de las palabras, puse la novela en una trama principal con un protagonista hombre. Y cuando me quise dar cuenta, el protagonismo lo tenía una mujer, que era la madre del protagonista, de Bruno. Entonces, no es algo que haya hecho queriendo, pero de alguna manera, a medida que he ido publicando novelas, he querido que fuera, al menos durante las 5 primeras, como algo distintivo, que las protagonistas son mujeres y que dentro del título de las novelas está el nombre de esas protagonistas. Ya, pues un poco la gente me decía, bueno, estoy escribiendo una novela, ¿cómo creéis que será el título? Y a la gente directamente me decía, pues seguro que el título es ¿cómo se llama la protagonista? Pues seguro que estará. Tan solo en la última novela que he escrito ya decidí, porque además es una novela con la que hago, digamos, arriesgo un poco, porque es una novela de corte romántico erótico, y en esta ya definitivamente he decidido que iba a cambiar ese tercio y que el título no va a llevar el nombre de su protagonista. Pasó, sucedió y no lo hice queriendo hasta que me di cuenta que eso estaba pasando. Ok. Tenemos una pregunta para Javier. Dice, ¿qué género te gusta escribir más y cuál representa un reto para ti? Bueno, me gusta mucho la novela histórica, me gusta mucho la ciencia ficción. Son mis dos géneros, digamos, predilectos para escribir. Y lo otro que me preguntabas, ¿qué era? Perdona. Eh, ¿Cuál representa un reto para ti? ¿Qué género? Digamos que la comedia. Sí, lo he dicho en muchas entrevistas, en muchas conversaciones. Me parece el gran reto, hacer reír a la gente, escribir y hacer reír a la gente. Algo cómico, algo divertido, me da igual en cualquier formato, en comedia romántica, en violencia, comedia, no sé cómo queréis llamarlo, en humor.
me parece el gran reto. O sea, creo que es más sencillo hacer llorar o apelar a esas emociones más negativas, o más, bueno, más negativas tampoco, pero bueno, más dramáticas, Ah, que hacer reír a la gente. Qué difícil. Qué no me difícil. esperé esa respuesta. Qué curioso. Oye, he leído varios autores que de repente estoy leyendo y me suelto carcajadas y le digo, oye, ¿tú lo planeaste hacerlo así? No, es que solo me iba saliendo. O sea, hay gente que de forma natural le sale, ¿no? Y sí entiendo que para ti sea también, pues, un conflicto así, ¿no? Tratar de escribirlo. Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta tertulia libresca. Ya tenemos 1 hora con 29 minutos. Se me ha pasado el tiempo muy rápido. Pero hay una pregunta por aquí que nos pregunta Jaime. Dice, ¿ustedes planean las historias a detalle antes de escribirlas o las dejan surgir conforme a la marcha? Pues en mi caso soy bastante anárquica en ese sentido porque tiro del hilo de una primera idea que surge, le pongo voz, le pongo mi nombre a la protagonista o el protagonista y tiro del hilo. Pero lo que me estoy dando cuenta es que las últimas novelas que escribo cada vez necesito más hacer un poquito el mapa de la situación para poder trabajar la trama, que en ocasiones se hace complicada si no tienes un poquito un hilo conductor. De todas formas, esa otra parte de escribir como brújula me encanta, porque es como que mientras escribes, tú mismo vas descubriendo lo que va a pasar, de manera que crees que es lo que le sucederá al lector, que no sabe lo que va a pasar después. Y es como una chispa, es como una energía que me da escribir sin saber qué va a pasar luego. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, Sí que- yo, yo sí y no. Eh, sí, la primera que escribí era una novela extraña, que no tenía ni pies ni cabeza. Yo la comencé a escribir como me salió y me fui, bueno, me encanta, tiene muchas emociones, es, me encanta, pero salió así, como me dijeron los personajes, como ellos querían hacer, ellos hicieron conmigo. La segunda también, pero es algo corto y no fue tan problemático, pero igual los personajes se fueron melaganariamente. Las siguientes, Los dos soles y El Cristo de los Milagros, yo las planteé, están planificadas y todo, cómo comienza, más o menos cómo va, qué podría ocurrir en cada capítulo, pero eso es falso, que al final los personajes igual hacen su mundo, hacen su vida, son como rebeldes, medio rebeldes, se llevan hasta donde quieren. Pero sí, en esas dos últimas, aunque ellos hicieron como quisieron los personajes, eh, estaba más o menos planteado, era como, o sea, en una casa como tú eres rico, que los niños quieren hacer como quieren, puede hacer eso, pero esto iba más o menos así. Tuve algunos episodios un poco difíciles para poderlo sacar, pero me ocurrió así. Y las siguientes, las que ya tengo proyectadas, ya las tengo medianamente planificadas. No me siga pasando así, porque luego te pasa que muchas veces te desvía del objetivo que tú quieres. Entonces tienes que volver para atrás, tener que reescribir, y eso de verdad que se hace perder tiempo, se vuelve tedioso, y nada, me ha ocurrido así. Entiendo. ¿Alguien Sí, a mí me más? pasa un poco también así. Yo empecé siendo un anarquista de la literatura, vamos, un terrorista de la literatura prácticamente. Tenía una idea, eso, me pasaba en el autobús 3 semanas pensando en algo y ya me ponía a desparramar y bueno, pues lo que saliese y lo que los personajes me pidiesen. Pero ya en las últimas novelas, está Púrpura, la siguiente que ya tengo escrita, la que estoy trabajando ahora, que son novelas históricas, que además son novelas históricas que tratan de un personaje concreto histórico,
pues digamos que, claro, ya tengo un guión, ya tengo, ¿no? Lo que tengo que ser fiel a lo que sucedió y a lo que pasó cada uno de estos personajes, y pues me exige una planificación mucho, mucho mayor. Entonces he ido dejando esa anarquía del principio bueno, pues por un orden, por un desorden orgánico, al menos. Ok. Fer, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí también la verdad me pasó lo mismo que mi primera novela, que empecé como a los 14 años, 15 no, me equivoco, 15, no tenía ni pie ni cabeza, como que estaban todos volando en el espacio y no sabían dónde estaba. Yo como que en mi cabeza lo tenía claro, pero no lo había plasmado. Hay cosas que pasan cuando eres muy chica y recién estás escribiendo, así que. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es ser brújula, porque yo como brújula, yo empiezo primero, ya, esto van a ser los personajes, yo quiero ambientar esta novela aquí, ya, empecemos. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a terminar? Listo, empecemos. Yo necesito el inicio y el final para empezar a escribir nomás, porque lo que va entre medio ya empieza a aparecer con la historia. Yo no puedo ponerme en modo mapa y decir, ya, en este capítulo va a pasar este, en este capítulo en este, va a tener esta cantidad de capítulos, va a tener esta cantidad de palabras, como que es imposible para mí pensar en algo así. Eh, pero me he dado cuenta que a pasar los años, como que la historia me están pidiendo más, me están pidiendo más desarrollo, me están pidiendo más trabajo de mi parte. Y yo la verdad es como, qué mal, soy muy brújula para ustedes, pero igual voy a intentar investigar un poco más, desarrollarlas un poco más, pensarlas un poco más para que no me atranque tampoco, porque hubo una novela que yo la hice así de repente, sin pensar casi nada, y al final tuve que detenerla porque no iba para ningún lado. Así que lamentablemente ahora las historias me están pidiendo más que antes, pero igual mi, mi estilo es brújula. Yo no puedo hacer un mapa totalmente. Podría ser una mezcla pequeña, pero yo creo que es más 60% brújula que mapa. Así que no podrían pedirme mucho más las novelas tampoco. Ok. Bueno, yo creo que todos somos una mezcla, porque también es muy difícil si no tienes un pequeño esqueleto sobre el que sustentar una trama, ir sobre la marcha enteramente, no. Pero a lo que yo me refiero es que muchas veces yo tengo en el pensamiento hacia dónde quiero que vayan los personajes dentro de la trama que estoy desarrollando, y esto me ocurrió hace 15 días con un proyecto que tengo en marcha, que releyendo capítulos anteriores, de pronto aparece una subtrama que me pareció, valga el ego así subido, me pareció estupenda. Me pareció muy buena esa subtrama, porque eso me abría otro campo de narración hacia otra historia dentro digamos, de la misma temática. Y esto me pasa a veces, ¿no? Que dejo fluir cómo hablan y cómo yo les pregunto a los personajes, y les voy tirando del hilo de sus vidas, sus historias, sus preocupaciones. Eso me permite quedarme encallada pocas veces cuando me pongo a trabajar, pero es esa libertad que se toma el propio personaje en tu cabeza, de poder darte una pincelada de algo que no estaba previsto que pudiera suceder y de pronto sucede, y eso te da para trabajar más. Siempre hay un pequeño esqueleto, porque si no sería muy complicado, pero en mi caso es un esqueleto básico y sobre ese voy escribiendo. Pepa, te imaginé así, y ahora lo mato, y ahora se Sí, enamora, moviendo tus personajes ya, como títeres, ¿no? quita, quita. Así te No, pero imaginé. me pasa. Claro, pero me pasa mucho, la expresión más gráfica de esto que me pasa es que los personajes quedan congelados en escena, y hasta que yo no vuelvo a ello no empiezan a trabajar, ¿no? Y me molesta mucho que me quiten el sueño, que hay veces que ocurre, ¿no? Pero sí, Sí. los dejo ahí congelados hasta la próxima. Oye, Yo mira, creo sí, que sí, como adelante. comentaba Fernanda, cuando brujuleamos y brujuleamos de verdad, o por lo menos es importante tener, pues eso, el principio, claro, porque sin los principios no sabemos por dónde empezar, y el final, aunque el final luego lo cambiemos, pero digamos que la brújula tiene que llevarnos a algún sitio, ¿no? Cuando la miramos tiene que llevarnos a un destino, porque si no sí que corremos el riesgo de que no tenga ni pie ni cabeza.
Y luego a lo mejor ese final que habíamos pensado al principio, pues los personajes nos piden otro final y ya está, y no pasa nada, y no hay que cortarse las venas. Pero bueno, también como decía Pepa, bueno, aunque yo creo que lo de brújula, yo he brujuleado mucho, pero no es sentarse sin haber pensado en nada y ponerse a teclear y que salga. Es pensar lo que vas a escribir, dónde te has quedado y a dónde quieres ir en el siguiente capítulo, aunque sea. Aunque no vayas a largo plazo, tienes que pensar en qué vas a escribir, no es mirar a la bruja y decir, pues para allá, venga. Ojalá fuese tan fácil. Sí. Bueno, hay un comentario que me gustaría leer antes de despedirnos de Chloe que dice, hay lectores que piensan que los personajes son independientes a los escritores en cuanto a su propia existencia. Sin embargo, en algún momento hay reflejos de la personalidad del escritor y totalmente de acuerdo con su comentario. ¿Se dan cuenta o lo hacen de manera inconsciente? Poner un poco de su personalidad en sus personajes. Confiese. Pepa Fraile pasa el confesionario. Pues al principio no era tan consciente, pero dependiendo qué personajes, cuando los lectores y las lectoras me leen, muchas veces que identifican rasgos de mi carácter, expresiones que utilizo, dependiendo del tipo de novela que haya escrito o del tipo de personaje en quien haya puesto esas expresiones. Y hay veces que lo hago conscientemente y me divierte mucho porque sé que lo van a notar a la hora de leer, ¿no? Otras veces quizá al principio no tanto. Y la verdad es que es divertido porque alguien que te diga, ostras, es que cuando he leído al personaje tal, te he imaginado a ti. Cuando hablas, cuando te ríes, cuando dices. Y eso me parece divertido. Bueno, yo creo que también sí, hay veces que es consciente, bueno, pues que queremos dotar a un determinado personaje de algo que conocemos mucho nosotros, que puede ser pues un sentimiento, una emoción, una vivencia, una experiencia, un conocimiento, y bueno, pues es consciente y otras veces pues simplemente, claro, es muy, no podemos separar ni las tramas, ni las historias, ni los personajes de nosotros mismos, que somos quienes les damos vida. Pero yo creo que también es un poco un reto para nosotros, que precisamente pues hay personajes que necesitamos independizarlos de nosotros, que no tengan nada de nosotros. No voy a, bueno, pues sí, voy a ser, digamos así, un poco maniqueo. Los personajes malvados, muy malvados, pues bueno, es conveniente que nosotros no nos parezcamos a ellos y que no tengan mucho de nosotros. Pero ya un poco fuera de broma, creo que también es un poco un reto para nosotros crear personajes que realmente no tengan nada de nosotros, que salirnos quizá de ese espacio un poco de confort, de hablar de lo nuestro, de lo que conocemos. Y luego creo que hay personajes que deciden independizarse ellos directamente de nosotros y que a veces que son como en las películas de esos actores, es un poco roba escenas, ¿no? Personajes secundarios que los tenemos un poco ahí, bueno, pues para completar y de repente se comen capítulos, se comen tramas, se comen personajes y se comen prácticamente la novela porque son personajes que se han independizado y que han crecido y que se han convertido en una parte muy importante de la novela. Ok, bueno, agradezco a todos, ya nos hemos quedado sin tiempo. Les pido por favor a ustedes como escritores que cuando tengan tiempito se pasen por el chat y contesten las preguntas de los lectores porque pues no hubo mucho tiempo para poder leerlas todas. Y gracias a los lectores que nos estuvieron acompañando, gracias por sus preguntas, por sus comentarios, gracias también a los escritores por haber aceptado esta invitación. La hemos pasado genial, el tiempo se ha ido volando. Les recuerdo que hoy en la tarde vamos a ver la película de Madame Bovary. El día de ayer tuvimos el cierre de lectura de ese maravilloso libro, así es que hoy veremos la película, vamos a comentarla a través de Discord. Les recuerdo también que si quieren unirse a las lecturas, pueden ver en nuestra página de Facebook, así nos encuentra como Red Libresco con el usuario @soylibresco. Ahí encuentran enmarcada en la parte principal todas las lecturas que tenemos, nuestra agenda anual, y en todas nuestras redes de Instagram, Twitter, nos encuentran como Red Libresco y con el usuario @soylibresco. Les pido para despedirnos que comenzamos con Pepa, luego con Javier, seguimos con Fer y al final con Ingrid, para que nos mencionen sus redes sociales y el lugar donde pueden encontrar los libros los lectores. Pues todas mis novelas están en Amazon, bien sea de forma digital o bien sea de forma en papel. Están en Kindle Unlimited
de manera que también se puede acceder a ellos. Y vamos a ver, ya me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y diría, estoy en más redes, pero trabajo otros temas, ¿no? LinkedIn también hablo de mis libros, pero bueno, quizá no sea la que más muevo. Y no sé si me dejo alguna, pero en las principales estoy y siempre soy Pepa Fraile. En todas ellas soy Pepa Fraile. Allí me pueden encontrar, allí me pueden leer y allí me pueden opinar quienes quieran. Bueno, yo digo más prácticamente lo mismo que Pepa. Yo estoy también en LinkedIn, pero principalmente Facebook e Instagram son las que más trabajo. Hay veces que me escriben en Twitter o en LinkedIn y no tardo mucho en verlo, o sea que sobre todo Facebook e Instagram, Javier Torres de Ugarte, me pueden encontrar. Las novelas mías, bueno, La Dama Púrpura se puede encontrar en España en prácticamente cualquier librería, en la página web de Penguin Random House, en Amazon, en la Casa del Libro, en Fnac. En Latinoamérica está en la Casa del Libro Latam, se puede encontrar en papel, se puede comprar en digital en Kobo, en Google, en Amazon y en un montón de plataformas. Y el resto de mis novelas están en Amazon todas, tanto en papel como en digital, se pueden encontrar en Amazon. Bueno, la antología se puede encontrar en físico en Chile, pero Imaginaria se puede encontrar en Amazon. ¿Cómo se llama esto? Las novelas de Wattpad la pueden encontrar en Wattpad haciéndose un usuario gratis. Solamente tienen que buscar mi nombre, Fernanda Vargagué, y ahí podrán encontrar Fatun y Caídos y próximamente la próxima novela que voy a estar publicando. Y mis redes sociales, mayoritariamente uso Instagram, que sería Fernanda Vargagué, escritora, y Twitter, que en este momento no me... Yo creo que me parece que por el mismo nombre, pero ahí más o menos me van a encontrar. Además que igual me han etiquetado por ahí, así que ahí me pueden encontrar también en Twitter. Ok, los libros míos aquí en el país se pueden encontrar en librería Cuesta, en físico, y en Amazon también se pueden encontrar todos. A mí me pueden encontrar en Facebook como Ingrid Gómez Natera, siempre tienen que escribir Natera, porque si no aparecen un montón de Ingrid Gómez. Estoy en Twitter también, poco en Instagram, pero lo pueden encontrar, y en mi blog literario La Apóstrofe. Ya, ahí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que próximamente podamos agregar alguna de sus lecturas a nuestro grupo y también podamos hacer algunas otras actividades, alguna entrevista de alguno otro de sus libros, no importa que no lo leamos en la comunidad, sino que los ayudemos a compartir sus obras, que las más personas los conozcan. Espero que este día, dice Jaime, he disfrutado mucho esa tertulia, pues qué bueno, Jaime, gracias por acompañarnos y gracias a todos. Les recuerdo, síganos para más actividades, más lecturas. Aquí vamos a seguir pues ayudándonos ayudándolos a ustedes a que conozcan a más lectores, acercarlos a ustedes y que sea algo como muy personal, ¿no? El día de hoy, no sé si se dieron cuenta, pero no son preguntas así muy técnicas, sino se trata de conocerlos a ustedes, quiénes son como escritores. Ese es el objetivo de la tertulia, creo que hoy lo hemos logrado. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Quedamos despedidos. Un abrazote. Chao, encantada. Chao. Chao, gracias.